Tienes que escuchar esto. Alemania está al borde de la histeria colectiva. Los medios gritan misiles, los políticos susurran guerra y la gente ya comienza a desempolvar los búnkers. El enemigo, otra vez Rusia. Déjà vu total. Ahora hay quienes acopian víveres, quienes compran linternas como si se viniera el apocalipsis y quien desempolva los viejos mapas de escape. Pero ojo, porque la última vez que hicieron eso en Alemania, los tanques soviéticos desfilaban por la capital berlinesa. Y esta vez la alarma suena fuerte. Te lo cuento todo. Quédate porque esto apenas comienza. Y es que esto se ha salido de control. Los alemanes, sí, esos que inventaron la aspirina y los coches de lujo, ahora vacían las estanterías de radios, de pilas, de estufas portátiles y de latas de atún. No es broma. El medio Focus, un medio de renombre en la nación teutona, sacó a la luz el caso de Miriam Redlane, una señora que ya empacó su vida para sobrevivir 3 meses de guerra. ¿Te imaginas? Y no solo es ella. Por ejemplo, la señora Maya Bauer, otra ciudadana más, dice con los ojos bien abiertos: no sé si el año que viene caerán bombas, así que no pierdo tiempo. Tremendo. La paranoia se está metiendo en la rutina diaria de los alemanes como una enfermedad viral. Y los informes no mienten. Récords de ventas en enlatados, medicamentos, kits de primeros auxilios. Esto ya lo vivieron los abuelos de los actuales alemanes y parece que la historia, según ellos, puede repetirse. Con menos bigotes, pero con más cámaras. Los informes no mienten, como decíamos. Había que poner el dedo en la llaga y se puso. El periodista Markus Klöckner, periodista alemán con agallas, denunció que esta escalada de tensión con Rusia solo puede llevar a Alemania a un boom nuclear. Y ojo, dice que los alemanes están siendo privados de la posibilidad de hacer un análisis objetivo de los acontecimientos. En su lugar, miedo, obediencia y, por supuesto, más miedo. Miren, es importante recordar que las sociedades occidentales prácticamente se están moviendo bajo una matriz orwelliana, como del libro 1984 de Orwell. Es la construcción de sociedades del miedo, la fabricación de enemigos para permanentemente imponer medidas o en todo caso distraer de las situaciones reales que están sucediendo en los países occidentales. ¿Qué mejor para tratar de dormir la protesta popular? Sencillamente sacar y agitar al fantasma de Putin. Por cierto, Vladimir Putin desde el Kremlin ha negado en cualquier momento que es una posibilidad real un ataque ruso hacia Europa, incluso particularmente Alemania, porque todo, mejor dicho, todo lo que está detrás de esta narrativa occidental para esconder su propio fracaso económico es realmente el sentido de esta campaña. Cuando hay inflación, cuando hay desempleo, necesitas un monstruo que distraiga, ¿no? Y para rematar, Ursula von der Leyen, sí, la mandamás de la Comisión Europea tiró sin filtro. Hay que remilitarizar Alemania, así, sin ningún tipo de piedad. Y para lograrlo, el próximo canciller teutón, Friedrich Merz, ya tiene la misión tatuada: rearmar como si fuera esto 1938, es decir, previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y Alemania contribuirá en este plan que tiene una factura de defensa de 800.000 millones de dólares de aquí a la próxima década que presuntamente Europa recopilará para armamentismo. En paralelo, y esto es bueno decirlo, medios alemanes alertan que el miedo intangible ya se está convirtiendo en histeria tangible. Y la señora Bauer lo dijo clarito: mi plata va a mi fondo de guerra. Y no es la única. Así están las cosas allá en Alemania. Hay una frase del filósofo Nicolás de Maquiavelo que encaja aquí como anillo al dedo: agita sus miedos y controlarás sus almas. Pues Bruselas y Berlín están sacudiendo los temores de la gente como quien rasca una herida vieja. Y el resultado se parece peligrosamente a los años
oscuros que, bueno, la misma Europa parece o pensaba que habían superado. Y por supuesto, habría que hacer también una comparación de la Alemania de la Primera Guerra Mundial o la Alemania de la Segunda Guerra Mundial con la actual Alemania. Y la diferencia está a ojos vistas. En la Primera Guerra Mundial Alemania era una potencia global, con colonias inclusive, recordando que el canciller alemán Otto von Bismarck fue el gran árbitro del Tratado de Berlín que dividió a África entre las grandes potencias. Es decir, que en 1914, de la Primera Guerra Mundial, Alemania llega como una gran potencia. Y ni hablar de la Segunda Guerra Mundial con un armamentismo desaforado. Pero la diferencia con la Alemania de hoy, de 2025, es del cielo a la tierra. Y agárrate, porque aquí entra el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con sombrero de villano. El senador ruso, Alexei Puskov, lo acusó el día de ayer de ponerle a Alemania un paraguas nuclear para apuntarlo hacia Moscú. Resultado, una fiebre de guerra que realmente huele a pólvora vieja. Y Puskov no se contuvo. Dijo que esa idea francesa de compartir su armamento nuclear con Alemania puede desembocar en un cuarto Reich con bombas nucleares. ¿Te lo imaginas? El bigote ya no está, pero el peligro sí. El intento de los nacionalsocialistas, del nazismo, de fabricar una bomba fue un fracaso, afortunadamente. Pero ahora ese poder cayó en manos de Macron, o está en manos de Macron, que parece estar jugando a la ruleta rusa con uranio. Puskov advirtió que esto puede degenerar o parir un régimen descontrolado con ojivas nucleares, literal. Y mientras se hacen estos juegos de guerra, la señora Reilen, que ya la citamos, sigue empacando su kit. Cobija, medicinas, ropa de invierno, linterna de gas. Todo cabe en su mochila, menos la ansiedad. Porque sí, para ella, según su testimonio, solo pensar en una guerra le revuelve el estómago. Y es que aquí hay otro elemento capital, y eso lo decíamos en la comparativa de las Alemanias. Ya Alemania tiene un problema de fondo que no tenía hace 100 años o hace 80 años, y es la baja natalidad, que afecta al ejército porque implica menos integrantes en las Fuerzas Armadas. Y la baja natalidad es un problema que se extiende por toda Europa y tiene profundas consecuencias económicas y sociales. Por cierto, en Alemania se ha consolidado la baja de la tendencia a tener más hijos por parte de las damas en ese país. Datos adicionales para enfocar mejor esta situación. La tasa de natalidad en Alemania durante el año 2023 fue de 9,3% y el índice de fecundidad de 1,53 por mujer. Por cierto, entre enero y julio de 2024 nacieron en Alemania unos 392,000 nenes, un 3% menos que en el mismo periodo de 2023. Esa es la crisis demográfica que tiene Alemania. Y si usted no tiene población, ¿quién va a cargar las armas para defenderlos? Sigo, amigos. Aunque el conflicto de Ucrania lleva ya más de 3 años, muchos medios alemanes y la propia élite aún no se animan a decir lo que es este contexto con Rusia. Una guerra por poderes, pero cada vez más voces piden llamarlo por su nombre, sin adornos, sin eufemismos. Y no olvidemos que esa misma Alemania, ¿verdad? Tiene una frase que puede ser o cabe derecho en esta situación. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Así van pavimentando el camino hacia la guerra, como antes. Las élites repiten la historia como si esto fuera una obra de teatro reciclada, una obra orwelliana. Por cierto, el periodista Klopfner, con un tono de frustración, lanzó otra bombita. Los periodistas alemanes han interiorizado tanto la figura del enemigo, es decir, Rusia, que ya ni se la cuestionan. Por ejemplo, el diario capitalino de Berlin Zeitung, sin rodeos, tituló con esta interrogante: ¿qué pasaría si se iniciara una guerra con una potencia nuclear? Pero lo que de verdad enciende las alarmas es la conducta de Estados Unidos. Donald Trump, con su estilo de bulldozer, trata con Rusia sin consultar a nadie. No consulta a Berlín, no consulta a París, ni a nadie. Y lo hace con una mezcla de desprecio y arrogancia que aterra a sus propios aliados. Y aquí viene el problema fundamental, porque es que la dependencia militar de Alemania de Estados Unidos.
Estamos hablando que desde el inicio de la crisis de Europa del Este están emplazados en territorio alemán aproximadamente 100.000 soldados estadounidenses, con una cantidad de alrededor de 544 bases militares estadounidenses en todo el territorio alemán. Y fijémonos lo siguiente, según cifras de connotados investigadores, por ejemplo, el sociólogo argentino Atilio Borón, estamos hablando que Estados Unidos tiene 850 bases en todo el mundo, en toda la Tierra. Bueno, de ellas, de esas 850, 544 solamente están en Alemania, para que veamos el problema que tienen los alemanes, sin que cualquier hipotética guerra, que no sea nuclear obviamente, estaría peleando son los soldados estadounidenses porque el ejército alemán realmente está en cifras críticas. Estipulaban 500.000 hombres en pie para el año 2030. Actualmente, con un descenso incluido, según cifras oficiales, el ejército apenas alcanza los 200.000. Ahí está la crisis de los alemanes y por ende ese es el pánico que los enloquece. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Fran Gil.